Listo, ahora sí, comience. Ok. Ahora sí estamos. ¿Alguna pregunta que tengan de la clase pasada? Bueno, yo tenía una pregunta, pero no es de la clase pasada, es de osteología. Ah, sí. Bueno, ¿se acuerdan la guía que pasó por la broma esta de Drive? Ajá. Entonces de allí, y en una broma de los dedos, mencionaba en el primer metacarpiano que tiene dos huesos samoideos. Ajá, correcto. Y eso está bien. Sí, correcto. Uno interno y uno externo. Si no se los dije en la clase, fue que se me pasó, ¿oyeron? Pero el primer metacarpiano, a nivel de la epífisis distal, del primer metacarpiano y el quinto metacarpiano, existen huesos sesamoideos. En el primero hay dos, uno interno y uno externo. Y en el quinto hay uno. ¿Estamos claros? Vale, 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 vale. Pero no entran en la fila de los huesos, ¿no? Sino que serían otro... No, no, no. Eso es como parte, entra en la descripción de el primer metacarpiano. ¿Me explico? Sí, sí, creo que sí, sí, ya entendí bien. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, esa era mi única duda, no son los demás. Ok. Bueno, yo no tengo preguntas. Sí, no. Ok. Entonces, vamos a hablar de irrigación. Antes de entrar a irrigación, quiero que hablemos de una, ¿qué es esto? De unas generalidades de lo que es irrigación, ¿ok? Para que, porque siempre tiende a confundirse y a manejar mal los términos de irrigación y drenaje, porque siempre hablan de, cuando hablan de las venas, dicen irrigación, y cuando hablan de las arterias, pueden decir irrigación, innervación, un poco de los cosas. Entonces, siempre cuando yo doy irrigación, doy una introducción de en qué consiste la irrigación. Entonces, fíjense, esto es un corazón, ¿verdad? Esquematizado o dibujado, y fíjense que está constituido por 4 cavidades, 2 superiores y 2 inferiores. Las cavidades superiores son las cavidades que tiene el corazón para recibir la sangre de los tejidos, ¿ok? La sangre que viene de los tejidos es recibida por el corazón por estas 2 cavidades superiores, que las vamos a llamar aurículas, ¿ok? Tenemos una aurícula derecha y una aurícula izquierda, ¿ok? Y a su vez tenemos 2 cavidades inferiores que van a bombear la sangre a través de las arterias, ¿ok? Repito, tenemos 2 cavidades inferiores que van a bombear la sangre a través de las arterias. ¿Cómo se llaman estas cavidades? Ventrículos. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, ¿ok? Ok. Entonces, fíjense, en nuestro organismo tenemos principalmente 3 tipos de vasos sanguíneos, que son las arterias, las venas y los capilares. Las arterias son los vasos sanguíneos que nacen del corazón y que a su vez van a llevar sangre desde el corazón hacia los tejidos, bien sea desde el corazón hacia los pulmones, como lo hace la arteria pulmonar, o bien sea desde el corazón hacia todos los tejidos, como lo hace la aorta. ¿Ok? Entonces las arterias llevan sangre desde el corazón hacia los tejidos. En la mayoría de los casos es sangre oxigenada, sangre con oxígeno. Y por eso las arterias en el libro se pintan siempre, o en la mayoría de los casos, de color rojo. ¿Ok? Salvo una sola arteria que no lleva sangre oxigenada, que es la arteria pulmonar. ¿Ok? Esa es la única arteria que la vamos a pintar de azul porque lleva sangre desoxigenada hacia los pulmones para que la sangre se oxigene. Y las venas son las encargadas de traer la sangre desde los tejidos, bien sea desde los pulmones hacia el corazón, como lo hacen las venas pulmonares, o desde el organismo de todos los tejidos hacia el corazón, como lo hacen las venas cava superior e inferior. ¿Ok? Las venas, en la mayoría de los casos, llevan sangre sin oxígeno, sangre desoxigenada. Por eso las venas en el libro las pintamos de color azul, ¿ok? Menos las venas pulmonares, que son 4, 2 derechas, 2 izquierdas, que van a drenar o van a recibir la sangre oxigenada de los pulmones, ¿ok? Son las únicas venas
que van a transportar sangre oxigenada en el organismo. ¿Ok? Fíjense. Nuestro organismo tiene lo que se conoce como circulación mayor y circulación menor, ¿verdad? Esta es la circulación menor, la circulación mayor, perdón. ¿En qué consiste? En que el ventrículo izquierdo bombee la sangre a través de la arteria más grande de todo nuestro organismo, que es la aorta. Esa sangre cargada de oxígeno es bombeada por el corazón a través de la aorta y de ahí a todo el organismo. ¿Para qué? Para que la sangre oxigenada lleve el oxígeno a todas las células de todos nuestros tejidos. Porque acuérdense que todas las células de nuestros tejidos tienen un metabolismo aeróbico. Es decir, para nosotros producir energía requerimos de oxígeno. Sin oxígeno no producimos energía en forma de ATP. Y sin ATP, la célula no funciona adecuadamente y se muere. ¿Ok? Por eso para nosotros es vital el oxígeno, porque somos seres aeróbicos. ¿Ok? Entonces, se lleva la sangre hacia los tejidos, la sangre oxigena, irriga a todos los tejidos. De eso se trata, irrigar, de llevar sangre oxigenada, o el proceso en el cual una arteria lleva sangre oxigenada hacia un tejido. Eso es irrigación. Una vez que la sangre oxigena la célula, los productos de desecho, producto del metabolismo celular, por ejemplo, el CO2, el dióxido de carbono, pasan, la célula se los entrega a la sangre y la sangre deja de ser oxigenada, pierde el oxígeno y se carga de dióxido de carbono. Ya no es sangre oxigenada, es sangre desoxigenada. Y esa sangre va a ser drenada por lo que son las venas. Las venas drenan la sangre y la llevan de nuevo hacia el corazón a través de la vena cava inferior y vena cava superior. ¿Ok? ¿Para qué la lleva el corazón? Para que el corazón se encargue de bombear la sangre de nuevo hacia los pulmones. ¿Ok? Entonces, este camino en el que la sangre se bombea hacia los tejidos y de los tejidos hacia el corazón se regresa, es lo que llamamos circulación mayor. Entonces, fíjense, las arterias son las encargadas de irrigar y las venas son las encargadas de drenar. ¿Ok? Y siempre las venas llevan la sangre desde el tejido al corazón y las arterias desde el corazón hacia los tejidos. Nunca es al revés. Así que no confundan las venas. Las venas siempre llevan sangre hacia el corazón y las arterias sacan la sangre del corazón. Y siempre el corazón, los ventrículos bombean la sangre a través de las arterias y las aurículas reciben la sangre de las venas. ¿Ok? Entonces las venas drenan y las arterias irrigan. ¿Ok? Una vez que la sangre desoxigenada llega a la aurícula derecha, ¿verdad? Pasa al ventrículo derecho y el ventrículo derecho bombea la sangre a través de la arteria pulmonar hacia los pulmones. ¿Para qué? Cuando la sangre llega a los pulmones, entrega el CO2 y los pulmones cargan la sangre nuevamente con oxígeno, ¿ok? Y esa sangre oxigenada regresa hacia la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares, ¿ok? Fíjense, las arterias pulmonares siguen siendo arterias porque sacan la sangre del corazón, ¿ok? Más allá de que lleven sangre sin oxígeno. Y las venas pulmonares siguen siendo venas porque llevan la sangre hacia el corazón, más allá de que lleven oxígeno, ¿ok? Entonces la sangre que llega a la aurícula izquierda, oxigenada, pasa al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo se prepara para bombear la sangre a través de la circulación mayor. Esto, la circulación del corazón, de la sangre a través de los pulmones, se llama circulación menor, ¿ok? ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? Sí, muy bien. Ok. Entonces, esto es lo mismo, fíjense, esto es lo que se denomina microcirculación. Eso lo vamos a ver cuando veamos vaso linfático. Y se los marco para que no confundan microcirculación con circulación menor. Circulación menor es la circulación a través de la cual se bombea sangre hacia los pulmones para que se oxigene, para que la sangre se oxigene, para que se produzca el intercambio gaseoso o también llamado hematosis. ¿Ok? Eso creo que lo vimos en histología. Ajá. Y la microcirculación es el proceso mediante el cual la sangre le entrega oxígeno a la célula y la célula le entrega el CO2 a la sangre. ¿Ok? El intercambio gaseoso, pero a nivel celular. ¿Ok? Muy importante. Entonces, esto es el resumen de lo que les mencioné. No nos vamos a parar aquí porque ya esto lo hablé. ¿Ok? Y
ahora sí vamos a entrar a lo que es irrigación. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió hasta aquí? Yo tengo una, profesor. Ajá. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, no llega la cantidad de oxígeno requerida, por ejemplo, a través de la sangre? ¿Sería por un problema respiratorio o algo así? Bueno, eso tiene muchas causas, porque fíjense, bueno, esto es más fisiología, pero fíjense, para que el oxígeno viaje a través de la sangre necesita de un vehículo, porque el oxígeno no viaja disperso en la sangre. Ese vehículo es la hemoglobina, y la hemoglobina a su vez necesita de otro vehículo. ¿Y cuál es el vehículo de la hemoglobina? El glóbulo rojo de la sangre, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La falta de oxígeno a los tejidos, o sea, la ausencia de oxígeno hacia los tejidos puede ser por problemas respiratorios, ¿verdad? Problema de la bomba respiratoria, perdón, que no se produzca la respiración, la inspiración y la expiración, o lo que nosotros decimos la inhalación y la exhalación, ¿ok? Esa es una de las causas. La segunda, que se produzca una alteración a nivel de los pulmones y no se produzca el intercambio gaseoso. La tercera, que haya una alteración en la hemoglobina o en los glóbulos rojos y no haya quien transporte el oxígeno. Y la cuarta, que haya alguna alteración en las arterias y por lo tanto las arterias no lleven oxígeno hacia los tejidos y las células no se oxigenen. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, al no llegar oxígeno, las células morirían. Claro, porque la célula, sin embargo, tiene un mecanismo, digamos que para soportar cierta cantidad de tiempo, normalmente es muy corta, claro, va a depender del tipo de célula, pero es muy corta. La célula tiene un mecanismo anaeróbico para soportar un periodo de tiempo corto sin oxígeno, ¿sí? Que es lo que es el metabolismo anaeróbico, a través de la degradación de los lípidos y todo eso. Pero ese metabolismo anaeróbico trae consecuencias para nuestro organismo, porque a través del metabolismo anaeróbico se produce ácido láctico, se producen cuerpos cetónicos, se produce mucho hidrogeniones, puede causar una acidosis metabólica, acidosis respiratoria, es decir, puede causar muchas alteraciones la activación de ese metabolismo anaeróbico. Claro, en momentos de necesidad, el organismo puede activar ese metabolismo anaeróbico para tratar de soportar el periodo sin oxígeno hasta que se restablezca nuevamente la oxigenación. Pero si ese periodo se prolonga, el mismo metabolismo anaeróbico va a ser lesivo, o sea, va a lesionar el mismo organismo y el paciente a la larga va a morir. ¿Me explico? Porque nuestro organismo es principalmente aeróbico. ¿Estamos claros? Sí, 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 gracias. Sí. Ok, muy bien. Entonces, que quede claro, las arterias irrigan, las venas drenan, ¿sí? Ajá. Entonces, hoy vamos a ver irrigación, vamos a hablar de arterias. Cuando hablemos de arterias, las arterias se describen desde proximal a distal. Las venas es lo contrario, las venas se describen desde distal a proximal. Y normalmente cuando se maneja bien la parte de las arterias, aprenderse las venas es muy fácil. ¿Por qué? Porque la mayoría de las venas son satélites de las arterias. ¿Qué quiere decir? Que como transcurren al lado de las arterias, llevan normalmente el mismo nombre que las arterias. ¿Sí? Entonces, siempre que uno se aprende las arterias, es mucho más fácil aprenderse las venas. ¿Ok? Es muy sencillo. Ajá. Entonces, para que se entienda, voy a describirles el árbol arterial del miembro superior desde el corazón. Entonces, fíjense, iniciamos con lo que es la arteria más grande de nuestro organismo, que es la aorta, que nace del ventrículo izquierdo, ¿ok? La aorta, que es esta arteria que está aquí, fíjense que están haciendo del ventrículo izquierdo. La sacamos. Vean que la aorta va a tener sus porciones, porque una arteria grande y cada porción de la arteria de la aorta tiene sus ramas colaterales, ¿ok? Perdón, ajá. Entonces, tenemos la primera porción de la aorta que se dirige hacia arriba, ¿verdad? Asciende
la vamos a llamar aorta ascendente. Esta porción que se está marcando aquí, aorta ascendente. Y fíjense que tiene, a ese nivel van a nacer las arterias coronarias que irrigan el corazón. Cuando hablamos corazón, vamos a hablar más de eso. Por ahora, aprendan o grábense que la primera porción de la aorta que se dirige hacia arriba es la aorta ascendente. Luego fíjense que la aorta hace un arco, ¿ok? Ese arco lo vamos a llamar arco aórtico. Anteriormente lo llamaban callado de la aorta. Callado de la aorta, pues no sé si vieron la película de Moisés, la de que se abre el mar y eso. Moisés siempre cargaba un palo, en pocas palabras, un bastón, y ese bastón en su inicio tenía como un arco, y ese bastón se le daba el nombre de callado. Entonces, a partir de ese nombre de callado se dio el nombre de callado de la aorta. Hoy en día se le conoce como arco aórtico, porque los epónimos se acabaron. ¿Estamos claros? Entonces, arco de la aorta. Y después, la aorta se dirige hacia abajo, es decir, desciende, se vuelve descendente, y la vamos a llamar aorta descendente. La aorta descendente se va a dividir en torácica, si se ubica en el tórax, y abdominal, si se ubica en el abdomen. ¿Ok? Entonces, aorta ascendente, arco de la aorta, aorta descendente. Muy bien, nosotros nos tenemos que enfocar ahorita en miembro superior en el arco de la aorta. Del arco de la aorta nacen tres ramas colaterales, que son, del lado derecho, el tronco brachiocefálico. Tronco brachiocefálico. No tronco brachiocefálico derecho, no, tronco brachiocefálico, porque hay uno solo. ¿Ok? Del lado derecho. Ese tronco brachiocefálico se llama así, braquio, porque va a dar una arteria que va hacia el brazo, y cefálico porque va a dar una arteria que va hacia la cabeza. La arteria que va hacia el brazo va a ser la arteria subclavia derecha, y la arteria que va hacia la cabeza va a ser la arteria carótida común derecha. Pónganle apellido derecho porque tenemos también subclavia izquierda y carótida común izquierda. Entonces, del tronco brachiocefálico van a ser la subclavia derecha y la carótida común derecha. ¿Ok? La subclavia va hacia el brazo, al miembro superior, perdón, y la carótida va hacia cuello y cabeza. Del lado izquierdo no hay tronco brachiocefálico, sino que tenemos arteria carótida común izquierda y arteria subclavia izquierda. Nacen directamente desde el arco de la aorta. Pregunta de examen. ¿Cuáles son las arterias que nacen directamente del arco de la aorta? La carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Ajá. Ok. Ampliamos. Fíjense el corazón. Aquí están haciendo la aorta, aorta ascendente, arco aórtico, aorta descendente. Y fíjense que del arco aórtico nacen el tronco brachiocefálico, que se va a dividir en subclavia derecha y carótida común derecha. Y del lado izquierdo nacen directamente del arco de la aorta, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. ¿Ok? Hasta aquí se entiende, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, fíjense. Subclavia. La subclavia la vamos a describir en cuello, cuando hablemos de cuello. ¿Ok? Porque ella es una arteria que tiene más influencia en cuello que en miembro superior. Lo que pasa es que el origen de la irrigación del miembro superior inicia en la subclavia y por eso hay que nombrarla. Entonces, la subclavia se llama así porque pasa por debajo de la clavícula, de la cara inferior de la clavícula. ¿Ok? Por eso el nombre de subclavia. Subclavia, todo lo que signifique subclavia es porque está por debajo de la clavícula. Entonces, repito, la arteria subclavia pasa por debajo de la clavícula, a nivel de un surco que está en la cara inferior de la clavícula, que se llama, a ver, ¿cómo se llama? Surco subclavio. Surco subclavio, exactamente. Pasa por el surco subclavio y cuando se aleja de la clavícula, cambia de nombre. No da una rama terminal. Cambia de nombre. Epa, ¿qué pasó? No, se me adelantó. No te da la animación. Bueno, fíjense. Subclavia, cuando se aleja de la clavícula, se transforma en arteria axilar. ¿Por qué arteria axilar? Porque está en la región de la axila. ¿Ok?
Luego la arteria axilar va a pasar el borde inferior de un músculo, que es importantísimo que ustedes se lo aprendan, porque ese músculo se toma como referencia para palpar el pulso arterial, que es el músculo pectoral mayor. Cuando él pasa el borde inferior, la arteria pasa el borde inferior del pectoral mayor, cambia de nombre a arteria humeral o braquial. Humeral porque está cerca del brazo, del húmero, perdón, y braquial porque está en el brazo, ¿ok? La arteria humeral irriga brazo y cuando pasa 2 centímetros por debajo de la fosa anterior del codo, se cambia de nombre. Da sus dos ramas terminales que son la arteria radial, que pasa cerquitica del radio, y la arteria cubital, que pasa cerquitica del cúbito. Y la arteria cubital y la arteria radial se van a juntar a nivel de la mano y van a formar los arcos palmares arteriales, uno superficial y uno profundo. Y ahí está completo el árbol arterial del miembro superior. Tienen que aprenderse completamente todo esto. ¿Ok? Después, las ramas colaterales, bueno, es importante eso, pero lo más importante, que no es posible que no se lo aprendan, no es posible que haya médicos que no se sepan eso y que ustedes tienen que aprenderse. Ustedes tienen que aprenderse. ¿Sí? ¿Estábamos claros? ¿Todo claro hasta acá? ¿Se entiende? Sí, entonces dependiendo del sector va a cambiar el nombre, ¿no? De la arteria. Exactamente. Yo también. La arteria humeral se va a dividir. Se está tomando. La arteria humeral se va a dividir. Podemos decir que la arteria humeral se divide o da dos ramas terminales. Es válida de cualquiera de las dos formas. Arteria radial y arteria cubital. Las demás cambian de nombre, ¿ok? No dan rama terminal, porque siempre se confunde y dicen, la rama terminal. No, es que cambia de nombre, ¿ok? Es la misma arteria, pero cambia de nombre de acuerdo al sector donde se ubique. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Manuel dice que pasan por las 3 fosas. Ajá, a ver, ¿qué me pusieron? Ellas pasan por las 3 fosas. ¿Cómo es eso? No entendí. Ejemplo, por la fosa axilar, por el túnel del carpo, algo así. Ah, bueno, de eso lo vamos a hablar ahorita. La arteria axilar pasa por la fosa axilar, el hueco axilar, que lo vamos a ver cuando vamos reparo anatómico. La arteria humeral por la fosa anterior del codo. Y la arteria radial no va a pasar por el túnel del carpo, va a pasar por el canal del pulso, que es un canal ubicado entre el tendón del palmar mayor y el músculo supinador largo. ¿Se acuerdan que yo se los nombré en miología? ¿Sí? Que es el canal del pulso. Sí, sí, sí. Ajá, por ahí. La arteria radial y la arteria cubital. La arteria cubital probablemente podríamos decir que sí, pero la arteria radial no. La arteria radial pasa por arriba. La arteria cubital pasa por el túnel del carpo, específicamente por un canal, que es el canal de Guyon. Por ese canal lo vamos a ver cuando veamos reparos anatómicos. ¿Ok? Hasta aquí entonces estamos entendidos. Sí, sí. Una Sí, cosa, sí. Ajá. ¿se siente el pulso a través de entonces de las arterias o de las venas? De las arterias. ¿Por qué? Porque las arterias, cuando la sangre es bombeada por las arterias, es bombeada por la contracción del corazón. El corazón se contrae y ¡pum! Empuja la sangre por todas las arterias. ¿Sí? Las venas no. Las venas vienen con un flujo continuo desde las arteriolas. Las arteriolas van empujando la sangre hacia el corazón, ¿ok? Y gracias a las válvulas de las venas, la sangre va subiendo, va llegando al corazón de forma continua. Las arterias no, las arterias llevan el pulso, la pulsatividad del corazón. ¿Sí? Entonces palpamos el pulso en las arterias. ¿Estamos claros? Vale, perfecto. Ok. ¿Podría repetir el nombre completo de toda la arteria cuando va cambiando de nombre? Desde la subclavia. Ajá. Entonces repito. A ver, atrás. Entonces, acuérdense, la subclavia es el inicio, representa el inicio de la irrigación del miembro superior. Si nace del lado izquierdo, tenemos a la subclavia, perdón, si la subclavia nace del lado izquierdo, nace directamente del arco de la aorta. Pero si nace del lado derecho, si es la subclavia del lado derecho, ella va a nacer directamente de lo que es el tronco brachiocefálico.
Ah, importante eso que se pregunta mucho. Entonces, la arteria subclavia pasa el borde, la cara inferior de la clavícula, por lo que es el surco subclavio, y cuando se aleja de la clavícula, cambia de nombre a arteria axilar. Se llama arteria axilar porque se ubica en la región de la axila. Al pasar el borde inferior del músculo pectoral mayor, cambia de nombre a arteria humeral o braquial. La arteria humeral o braquial, al pasar 2 centímetros por debajo de la fosa anterior del codo, cambia de nombre, no. Se divide o da sus dos ramas terminales, que son la arteria radial, que está cerquita del radio, por eso el nombre, y la arteria cubital, que está cerquita del cúbito, y por eso el nombre. Y al final, en la mano, las arterias cubital y radial se van a unir para formar los arcos palmares superficiales y profundos. Y ahí tenemos el árbol arterial completo. ¿Se entendió? Sí, perfecto, gracias. Ok. Ahí están los nombres: subclavia, axilar, humeral, radial, cubital y arcos palmares. Muy bien. Aquí tenemos la subclavia. Fíjense cómo va desde su inicio, ¿verdad? De su origen, hasta alejarse de lo que es la cara inferior de la clavícula. De ahí cambia de nombre a arteria axilar. La arteria subclavia, bueno, aquí tenemos como... Lo que pasa es que algunas literaturas hablan de que la rama terminal de la arteria subclavia es la arteria axilar. Es por eso que puede ser válido también decir que la arteria axilar es su rama terminal. Sin embargo, cuando yo lo explico, siempre digo lo mismo. Cambia de nombre, no es una rama terminal. No es que la arteria termina ahí y se divide en sus ramas terminales. No, la arteria es la misma arteria, pero a medida que va pasando, va cambiando de zona, va cambiando su nombre. ¿Ok? Ajá. Y sus ramas colaterales son 750, pero les marco las que tienen más influencia a nivel de la irrigación de lo que es cabeza y cuello. La vertebral va a formar parte de lo que es el polígono de Willis, porque va a formar lo que es la arteria vertebral. La cervical va a formar parte de la irrigación de los músculos del cuello. Y la supraescapular va a irrigar a lo que es el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y nada más. ¿Ok? Entonces, acuérdense de la supraescapular, es la que irriga prácticamente todos los músculos del grupo posterior del hombro, menos el subescapular y el redondo mayor. Ajá. Ponemos las 5 costillas, el pectoral mayor, y ahí vemos la arteria axilar. La arteria axilar, repito, pasa por detrás del pectoral mayor. Entonces, si nosotros queremos palpar el pulso axilar, tenemos que meter las manos por debajo del tendón del pectoral mayor. Yo he visto muchos médicos palpando el pulso axilar en todo el pectoral mayor. Ahí no lo van a palpar, bueno, ni que hagan lo que hagan. Tienen que meter la mano por el hueco axilar, por debajo de lo que es el pectoral mayor, para poder localizar la arteria, porque la arteria pasa por detrás del pectoral mayor. Y esa disposición que tiene la arteria axilar por detrás del pectoral mayor hace que la arteria se divida en 3 porciones. Una porción premuscular, que está antes del músculo, una retromuscular, que es la que pasa por detrás del pectoral mayor, y una postmuscular, que es una porción chiquitica de 1 centímetro que tiene la arteria antes de cambiar de nombre a arteria humeral. ¿Ok? Entonces, porción premuscular, retromuscular y postmuscular. Ajá. Y ahí viene la arteria humeral o braquial. Muy bien. Aquí vemos la arteria axilar con la rama toracoacromial, y ahorita vamos a ver las ramas mucho más sencillas, las arterias torácicas, la subescapular y para de contar. De todas las arterias, de las ramas colaterales, de todas las arterias, probablemente las más importantes que hay que aprenderse son la arteria axilar y la arteria humeral. Probablemente sean las dos más importantes. ¿Okay? Qué borracho. Tengo a mi pareja aquí al lado y qué borracho, está bebiendo anís. Yo el anillo, no somos amigos. No somos amigos. Las rascas con anís, no somos amigos. Ajá, seguimos. Entonces, de todas las arterias, probablemente las ramas colaterales que más le van a preguntar son la arteria axilar, las ramas colaterales de la arteria axilar
Y las ramas colaterales de la arteria humeral. Y ya les voy a decir por qué de la arteria humeral. De la arteria axilar, fíjense, nacen las arterias torácica superior, tóraco-acromial, torácica lateral o también llamada mamaria externa, ¿ok? La subescapular, que irriga el músculo subescapular, y la circunfleja. De todas, la más importante, la circunfleja y la torácica lateral o mamaria externa, que se la van a preguntar cuando entre en cirugía, sí porque sí. Ajá, fíjense. Esto que está aquí es la arteria axilar. Fíjense que es una arteria gruesa que va desde la cara inferior de la clavícula, esto que está aquí atrás sería la subclavia, ¿ok? Cara inferior de la clavícula hasta el borde inferior del pectoral mayor. Entonces, fíjense, ¿cuáles son las ramas colaterales de la arteria axilar? Tenemos la torácica superior, que va a la mitad superior del tórax, la tóraco-acromial, vean el nombre, tóraco-acromial, quiere decir que va al tórax y al acromio, a la articulación acromio-clavicular y la articulación glenohumeral. Tiene 4 ramas. Las ramas, bueno, quizá no sea importante aprenderse. Lo importante es memorizar el nombre, tóraco-acromial. Va al tórax y al acromio. Tiene una rama que va a la clavícula, una al tórax, una al acromio y una a la articulación glenohumeral. Y tenemos la torácica lateral o mamaria externa. Una cosa, las arterias torácicas, y es que estas arterias van a irrigar a lo que son los músculos intercostales y además al pectoral mayor. Pregunta de examen. ¿Quién irriga el pectoral mayor? Las arterias torácicas superior, tóraco-acromial y torácica lateral. ¿Ok? Muy bien. Y la otra es la arteria subescapular. Vean su nombre. Si es la arteria subescapular, va a irrigar al músculo subescapular. Y ella va a dar una ramita posterior que va a irrigar al redondo mayor. Esta ramita posterior que pasa a irrigar al redondo mayor pasa por un triángulo que yo les nombré bastante cuando hablamos de miología de miembro superior, sobre todo miología a nivel del hombro, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo les nombré 3 triángulos? Y les dije, más adelante vamos a ver para qué se usan esos triángulos. Uno de esos triángulos era el triángulo homotricipital o de Bell-Po. Por ese triángulo va a pasar el ramo posterior de la arteria subescapular para irrigar al redondo mayor. ¿Me expliqué? ¿Me expliqué? Sí. Sí, profesor. Ok. Y nos queda la circunfleja. Circunfleja posterior y circunfleja anterior. La circunfleja posterior va a pasar por otro triángulo que yo les nombré,